Colombianos, hace un tiempo la oposición, el centro democrático, el uribismo y la derecha colombiana ha utilizado a Miguel Polo Polo como uno de sus voceros. Y eso evidencia la decadencia de esa oposición, porque resulta que Polo Polo está también en decadencia, está en las últimas y está tan grave o tan aterrado por todo lo que está sucediendo porque no dan pie con bola, que trató de joder al presidente Gustavo Petro y a la presidencia o a la Casa de Nariño con la utilización del helicóptero presidencial. Porque él vio que el helicóptero estaba siendo utilizado en estos días en Casa de Nariño y decidió salir a hacer una supuesta crítica con esto. Porque es que ahí no se queda la situación con la oposición. No es solo esto, son mil cosas más. Por ejemplo, hay un congresista del Centro Democrático que presentó un proyecto de ley para regular los viajes del presidente Petro en específico. Ni siquiera esto les interesaba antes si un presidente viajaba o no, sino que ahora, como es Petro, entonces presentan proyectos de ley en ese sentido, diciendo que Petro tiene que estarle prestando atención al Catatumbo y no viajando, que en estos viajes Petro trae grandes cosas para Colombia, como por ejemplo en este viaje a Dubái y a Qatar, trayendo inversiones, entre otras cosas, inversiones en inteligencia artificial, que Colombia debe avanzar rápidamente y de forma significativa en este tema de inteligencia artificial en específico. Entonces dice él que Petro debe estar pendiente del Catatumbo, pero me llama la atención porque el Centro Democrático es la historia de abandono total cuando han gobernado hacia regiones como el Catatumbo. Y si a este señor tanto le interesa el Catatumbo, en lugar de estar perdiendo el tiempo presentando proyectos de ley para regular los viajes del presidente, ¿por qué no presenta proyectos de ley para solucionar los problemas estructurales y las condiciones materiales, como siempre lo digo, de la gente en estas regiones? O sea, todo es populismo, politiquería, lo mismo de este tal Polo Polo con el cuento del helicóptero que estaba siendo utilizado en Casa de Nariño. Pero la cosa para Polo Polo está cada vez más grave y por eso está aterrado, porque en estos días, como muchos de ustedes vieron, fue llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia a responder por unos presuntos delitos que habría cometido contra exmiembros del M-19 y contra el mismo presidente Gustavo Petro, y lo acusaron. Lo acusó la Corte Suprema de Justicia. Tiene 3 casos graves por los cuales debe responder, y que el mismo Gustavo Bolívar, que tiene un caso en contra de Polo Polo, lo acaba de exponer y poco se ha conocido en los medios de comunicación. Pero por eso inicié diciendo que a Polo Polo lo han puesto como uno de los voceros de la oposición. Si este señor es uno de los voceros de la oposición, ¿qué se puede esperar? Agarró y publicó un trino porque para ellos o para este tipo de gente esto es lo importante en Colombia. Para esto utilizan las curules para hacer oposición insulsa, basura, inservible, que no le aporta en nada a los colombianos y que simplemente busca generar show. Y por eso hago este video, porque hay que dejarlos en evidencia. Hay que dejar en evidencia cómo funcionan y las estrategias de manipulación constante. Él dice, si Petro no está en Colombia, ¿qué hacen utilizando los helicópteros de presidencia? ¿Quién está volando en ellos? Solicitaremos derechos de petición para conocer la verdad. No más despilfarro de los recursos públicos. Me llama la atención porque ahora sí le importa a los recursos públicos, pero cuando en el gobierno de Duque utilizaban todos estos aviones de la Fuerza Aérea o helicópteros para ir a Panaca, o por ejemplo el exfiscal con un avión privado, un jet privado para irse a San Andrés a pasear con la familia, el exfiscal Barbosa, ahí sí no le importaba. O cuando a él le daban contratos en el gobierno de Iván Duque para cumplir quién sabe qué tipo de funciones, eso sí no era un despilfarro. Pero ahora sí. También estaban los medios ahí pendientes, eso estaba todo el mundo grabando. La salida de este helicóptero, mírenlos, ahí están todos grabando desde el Congreso, mirando a ver qué están haciendo en Casa de Nariño, como siempre, tratando de sembrar zozobra y cizaña, y lo publicaron en todos lados. Pues resulta que le tocó a la presidencia salir a aclarar el tema y los dejó por el piso, los humilló por andar tratando de generar zozobra y manipulación en el país, porque seguramente muchas personas vieron el cuento del helicóptero y lo hablaron y lo comentaron y lo difundieron, pero no se difunde la respuesta de la presidencia. Dijeron desde presidencia, las maniobras de sobrevuelo que se presentaron ayer 12 de febrero en horas de la noche en la Casa de Nariño se realizaron con el helicóptero Augusta AW-139 FAC 0008,
que está al servicio de la Presidencia de la República. Esta acción hace parte de un entrenamiento que se encuentra dentro del Manual de Políticas Generales de Vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que además debe realizarse cada 90 días para garantizar la seguridad del señor presidente en los aterrizajes en el Palacio Presidencial. El helicóptero despegó desde el Comando Aéreo de Transporte Militar Catán para dirigirse hacia la Casa de Nariño y realizar 5 entrenamientos de aterrizaje, por eso se ven unos de día y otros casi en la tarde-noche, entre las 5:30 p.m. y terminó a las 6:40. 5 hicieron entrenamientos de aterrizaje y despegue y fue un tema de entrenamiento en casi una hora. Cada uno de los entrenamientos, 5 en total, se realizaron con 4 pilotos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que hacen parte de la Casa Militar de la Presidencia. Estos pilotos deben realizar entrenamientos constantes de aterrizaje en el Palacio Presidencial por tratarse de un pináculo que hace referencia a una estructura alta, lo que dificulta más las maniobras de aterrizaje por factores estructurales y por encontrarse en medio de la ciudad. Por último, cabe aclarar que estos entrenamientos prácticos hacen parte de los programas de entrenamiento continuado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se encuentran regulados en los manuales de vuelo para garantizar el desempeño de las tripulaciones que le prestan el servicio al presidente Gustavo Petro. Esta fue la respuesta. Ahí está, humillados totalmente, porque según ellos ya no se puede hacer nada. La Fuerza Aérea Aeroespacial ya no puede desarrollar sus funciones de rutina, porque entonces salen a generar zozobra. Y el problema no es que mientan, el problema es a cuánta gente le llegan esas mentiras y a cuánta gente le llegan las respuestas y la verdad. Porque seguramente esto lo habrá difundido muchos medios y Polo Polo en todas las redes y medios de comunicación en todas sus redes, pero ahí quedó la zozobra, el pánico en algunos. Hoy nos están gastando la plata en quién sabe qué cosas. Prefieren que fallen los elementos de transporte del presidente y caiga por ahí un helicóptero porque no se hicieron los entrenamientos bien hechos, que es lo que presuntamente prefieren. Pero esa fue la respuesta que le dieron desde la presidencia al tal Polo Polo y dejaron en evidencia y hundido y humillado más de lo que ya está Polo Polo, como en estos días, que como les digo, la Corte Suprema de Justicia lo llamó para acusarlo, profirió acusación, mejor dicho, contra Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado. Hostigamiento, algo que acostumbran a hacer muchos miembros de la oposición en Colombia, hostigar. Muchos personajes de la extrema derecha hostigan a cualquiera que opine o piense diferente a ellos. Si alguna persona tiene una cuenta en alguna red social y por alguna cosa de la vida logra un contrato en el gobierno, aténganse porque lo van a hostigar hasta más no poder. Hay gente, miren, ¿qué día salió un concejal del Centro Democrático a criticar porque como 8 personas tienen contratos en el gobierno y manejan redes sociales? Y entonces que cómo se les ocurre darles plata a esta gente que no sirve para nada. Todos esos que mencionaba ahí tienen maestrías, especializaciones y maestrías, obviamente posgrados, personas idóneas que hacen un trabajo arduo y largo para el gobierno. No son puestos de corbata. 6 de 11 millones y medio que votamos por Petro. 6. Y entonces con eso aseguran que supuestamente Petro tiene bodegas y está malgastando la plata. Y empezaron a atacarlos. María Fernanda Cabal difundió eso. Pues resulta que algunos de ellos han tenido que cambiarse de casa porque les han llegado amenazas a las casas donde se encuentran. Les ha tocado irse con hijos y todo, porque algunas de ellas tienen hijos. Irse de sus casas. Solo por trabajar. Imagínense. Tanto que decían trabajen vagos o estudien vagos, pues ahí está, la gente se pone a estudiar y a trabajar y no le gusta porque son ellos los que tienen el derecho supuestamente divino de trabajar en el gobierno o para el Estado. Entonces en estos días se conoció que Polo Polo irá a juicio en la corte por ese hostigamiento agravado contra el presidente Petro y contra exmiembros del M-19, por calificativos que profirió que se consideran calificativos de odio y que buscaban que se hiciera presuntamente daño contra el mismo presidente Petro. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar y llevar a juicio
al representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, por la presunta comisión del delito de hostigamiento agravado en contra del presidente y exintegrante del M19, lo anterior al valorar distintas evidencias en las que el congresista por las comunidades afrodescendientes llamó en distintos trinos al M19 un excremento terrorista, por